Es un privilegio reunirnos en este espacio de edificación estructural. Hoy operaremos no como simples espectadores de un mensaje, ni como consumidores de contenido, sino que asumiremos la posición de peritos arquitectos. Nuestra encomienda en esta sesión es descorrer el velo de un misterio milenario, revelar con precisión milimétrica los planos originales del Padre y desmantelar ladrillo por ladrillo las ilusiones ópticas que el sistema religioso babilónico ha erigido en nuestras mentes. Este análisis no es una mera teoría, revelará la verdadera ingeniería detrás de la creación misma. Porque consideremos esto con detenimiento. La creación entera gime, como nos lo enseña la jurisdicción de Romanos 8, pero no gime por más congregaciones ni por más activismo. Gime por la manifestación arquitectónica, visible y legal de los hijos maduros. Así que profundicemos en las bases de esta estructura, porque lo que estamos a punto de examinar no trata sobre una simple mejora moral o un ajuste de conducta. Estamos hablando de un cambio absoluto de jurisdicción cósmica. Es imperativo prepararnos para transicionar definitivamente de la esclavitud de los sistemas humanos a la herencia inalienable del diseño divino. Contemplemos esta interrogante fundamental, porque el cimiento de cualquier edificación determina su destino. ¿Se está construyendo una prisión o un reino? El paradigma de Babilonia, del cual tanto escuchamos, no es un mito antiguo relegado a los libros de historia. Es una superestructura moderna de control centralizado y altamente sofisticada. Es un sistema intrincado que opera sobre la deuda, la manipulación emocional profunda y sobre todo un diseño sistemático y calculado de orfandad. Babilonia ofrece una seguridad superficial, un falso refugio, a cambio de la libertad legal y la soberanía del individuo. Entrena a las mentes, mediante la repetición y el temor, para depender de intermediarios, de sacerdocios humanos y de jerarquías piramidales. Este andamiaje ilusorio tiene un solo propósito: mantener a los verdaderos herederos en un estado perpetuo de insuficiencia, mendicidad y dependencia. Pero este edificio defectuoso debe colapsar definitivamente. Para que los verdaderos planos del diseño original puedan ser cimentados con firmeza, toda la legalidad de este sistema de opresión tiene que ser desalojada y expropiada de nuestra arquitectura mental. No podemos construir el reino sobre los escombros de una prisión. Y aquí radica una antítesis innegociable, un contraste que no admite puntos medios. Por un lado, observamos la religión de Babilonia. Esta estructura está fundamentada en lo que los antiguos griegos llamaban la vida bios, es decir, la vida puramente biológica, un sistema agotador de supervivencia, un ciclo interminable de ritos, temores y una obsesión enfermiza por los edificios centralizados y el apaciguamiento de una deidad iracunda. Es, en términos legales, la administración de la muerte. En el extremo opuesto, resplandeciendo con una claridad indiscutible, encontramos el gobierno del Padre. Esta es la administración de la Zoe, la vida increada e indestructible. Sus pilares son la filiación genuina, la certeza de una herencia que no se puede corromper y el reposo. Y presten mucha atención aquí, porque el reposo no es inactividad pasiva ni pereza. El reposo es la posición más alta de autoridad, es gobernar y emitir sentencias desde una obra que ya fue terminada en Cristo. Es transicionar del activismo estéril que agota el alma a la legislación soberana que se ejerce desde el entorno de la casa, desde el Bet Av. Todo esto nos lleva ineludiblemente a la piedra angular de nuestro análisis. Debemos definir magistralmente el concepto de arqué. El reino no opera mediante la improvisación humana, los consensos democráticos o la experimentación religiosa de prueba y error. El reino opera bajo el arqué, que es el diseño arquitectónico original establecido antes de la fundación misma del mundo. No es solo un comienzo en el tiempo, es el principio fundamental de gobierno que dicta el orden perfecto, la utilidad precisa y la belleza innegable de la creación. Piensen en ello como el código genético de la realidad. Cuando una estructura, ya sea una mente humana, un ecosistema familiar, una economía entera, se alinea milimétricamente con el arqué, la escasez, la fricción y el caos retroceden por pura ley de peso específico. Estamos hablando de los planos maestros ejecutivos del gran arquitecto, planos que son perfectos y que francamente no admiten ni requieren alteraciones humanas. Entramos ahora en la sección 1, la jurisprudencia de Romanos 8. Avancemos y observemos cómo este diseño edifica un cuerpo doctrinal colosal, efectuando un cambio de fuero legal, pasando del Código Penal de la muerte a la Constitución invencible del espíritu de vida. Dentro de esta jurisprudencia, el concepto verdaderamente fascinante y transformador es la giutesia.
Durante generaciones, los sistemas religiosos nos han condicionado a pensar en la adopción espiritual como un mero rescate emocional, como si fuéramos niños recogidos por lástima en un orfanato cósmico. Pero en el léxico preciso del reino, la adopción es un tecnicismo jurídico de altísimo nivel. La giutesia refiere a la ceremonia legal romana, donde un hijo maduro, el huios, es posicionado oficial y públicamente ante la sociedad, dejando atrás su tepa de niño inexperto. En este acto solemne no se le da un abrazo de consuelo, se le otorgan el anillo de autoridad, el sello familiar para firmar documentos vinculantes, el derecho absoluto para administrar el fideicomiso de los bienes del padre y, lo que es de vital importancia, una inmunidad diplomática completa ante los poderes locales. Esta nueva identidad legal arranca de raíz la condición psicológica del huérfano, otorga al heredero la capacidad ejecutiva real para gestionar los recursos cósmicos, para abrir puertas que nadie puede cerrar, y todo esto sin tener que pedir permiso jamás a los sistemas obsoletos de este mundo. Por tanto, el cimiento crucial de esta nueva mentalidad se resume en una máxima rotunda que debemos grabar en nuestras mentes. La religión entrena para pedir, el reino posiciona para legislar. Consideremos el peso de esta declaración. Es un verdadero martillazo arquitectónico a la mentalidad de mendicidad evangélica que ha permeado las instituciones. Un esclavo suplica favores, esperando arrojar monedas en el pozo de los deseos de una deidad distante. Pero un heredero maduro, un huios investido con la huiotesia y sentado firmemente en el estrado del reposo, no suplica, emite sentencias. Aquellos que portan inmunidad diplomática no negocian con los invasores de su territorio ni debaten con las sombras. Emiten decretos judiciales irrefutables que notifican a la materia y a los sistemas sociales que la jurisdicción ha cambiado de dueño. El Padre, en su infinito diseño, no está buscando suplicantes pasivos y temerosos, está forjando magistrados territoriales. Nos movemos a la sección 2, neuroplasticidad y la ley de la Zoe. Aquí surge la gran pregunta estructural. ¿Cómo sostiene el organismo humano, en su biología, esta magnitud de gobierno? Es evidente que una nueva constitución exige un nuevo sistema operativo físico. Planteemos esta interrogante con toda seriedad. ¿Es la religión moderna un fallo de software? La parálisis operativa que tantos experimentan, la constante y agotadora lucha contra la culpa y ese ciclo interminable de derrota y confesión, rara vez son fallos morales en su núcleo. En su inmensa mayoría, son el resultado de un choque catastrófico de software. Es el resultado directo de intentar operar realidades eternas bajo la antigua red genética adámica, ese software obsoleto conocido como las SARCs o la carne. La religión institucionalizada aprovecha astutamente esta vulnerabilidad biológica, alimentando las rutas neuronales primitivas del miedo mediante ritos visibles y repetitivos que ofrecen un falso alivio temporal, pero que carecen por completo de potencia real para transformar. Pretender sostener el peso de gloria del gobierno del Padre, utilizando el hardware defectuoso de la orfandad, no es solo un error táctico, es un crimen legal contra el diseño de esta nueva especie. La solución definitiva y estructural radica en la ley de la Zoe. Tenemos que entender que esto no es simplemente existir biológicamente. La vida bios es temporal, está sujeta a la entropía, es frágil y camina inevitablemente hacia la decadencia. La Zoe, por el contrario, es la vida increada, es la misma sustancia divina, el pulso eterno e inagotable del Padre. Piensen en la Zoe como una frecuencia vibratoria superior que invade legalmente el espíritu humano, sobrescribiendo por completo el código obsoleto. Esto es exactamente lo que establecía el profundo precedente del profeta Ezequiel cuando hablaba de quitar el corazón de piedra. Ese corazón de piedra es la estructura legalista, religiosa, inflexible y muerta que es sustituida por un tejido vivo, vibrante y capaz de resonar perfectamente con la voluntad del rey. Mientras que la religión se limita a administrar ritos externos para apaciguar la conciencia, la Zoe imparte vida indomable desde el interior. Ahora bien, para que la potencia de esta Zoe gobierne verdaderamente la mente, se requiere un proceso que conocemos como metanoia. Reducir la metanoia a un simple cambio de opinión o a un sentimiento de arrepentimiento es diluir trágicamente su potencia original. La metanoia es una reingeniería neurobiológica radical. Estamos hablando del recableado físico, tangible, de la sinapsis en el cerebro. A través del principio comprobado de la neuroplasticidad, las antiguas autopistas neuronales del trauma, el pecado, la insuficiencia y el rechazo, autopistas que fueron forjadas por años de vivir bajo la orfandad,
Deben ser físicamente podadas y desmanteladas. Este proceso no ocurre por accidente, demanda un gasto energético consciente y deliberado para abandonar la inercia química del pasado. Es necesario establecer una nueva topografía mental, una estructura de pensamiento lo suficientemente robusta como para sostener el peso abrumador de la gloria del Arché. ¿Cómo se ejecuta en la práctica esta monumental tarea de ingeniería mental? A través de un protocolo exacto e implacable. El primer paso es la identificación inquebrantable del velo de orfandad. Debemos diagnosticar la mentira que nos dice que estamos separados. El segundo paso es la aplicación de lo que podríamos llamar la tecnología del espejo, basada en el principio de 2 de Corintios 3:18. La ley es clara. La mente adopta irrevocablemente la forma de aquello que contempla. Al fijar la conciencia de manera obsesiva en la sustancia de Cristo, en la obra perfecta de su diseño terminado, forzamos la metamorfosis estructural desde adentro hacia afuera. Y el tercer paso es la poda neuronal por inanición, un proceso biológico que podemos llamar la apoptosis de la cruz. Consiste en identificar los pensamientos independientes, ansiosos o de miedo, y negarles absolutamente todo suministro de atención. Al no recibir energía, esa red sináptica vieja y tóxica sufre una atrofia biológica literal y colapsa para siempre, dejando espacio para los pensamientos del diseño original. Continuamos con la sección 3, Eclesia, la embajada territorial. Toda esta profunda reingeniería interna de la mente exige ineludiblemente una manifestación externa, visible y contundente, en el cuerpo corporativo. Es imperativo que destruyamos de una vez por todas la ilusión arquitectónica del edificio sagrado. El templo religioso es, en esencia, un modelo imperial y centralizado, específicamente diseñado para producir espectadores litúrgicos que dependan de una jerarquía clerical que los alimente. Su estrategia es clara: geoposicionar y aislar el impacto del espíritu en un solo día de la semana y dentro de 4 paredes, para evitar que interfiera con la sociedad secular real. En contrapunto absoluto a este fraude se levanta la verdadera eclesia. No es un club social, es un senado legislativo. Es una embajada diplomática, totalmente descentralizada y extraterritorial. Sus miembros no son ovejas pasivas consumiendo un sermón, son operadores astutos y magistrados que funcionan bajo un modelo orgánico de paternidad y filiación. La Eclesia fue diseñada para gobernar la polis, para legislar e influenciar directamente la economía, la educación, las artes y la cultura, y lo hace operando bajo la protección de una total inmunidad diplomática. Recordémoslo siempre, la Eclesia es estrictamente un cuerpo gubernamental y legislativo. Es una asamblea de magistrados competentes. Su función primordial en la tierra es operar como un tribunal de equidad, impartiendo la justicia del cielo en la dimensión material. A este Senado corporativo se le han entregado formalmente las llaves del reino, y debemos entender que estas llaves no son conceptos místicos, abstractos o alegóricos, son códigos de acceso jurisprudencial sumamente reales. Estos códigos criptográficos del espíritu se utilizan para emitir edictos de desahucio legal contra la lógica y las operaciones babilónicas, desplazando activamente la corrupción de un territorio y estableciendo la sanidad, el orden y la prosperidad en nodos estratégicos del comercio, la política y la cultura. Avanzamos a la sección 4, el modelo Bet-Ab, la transición económica. Toda esta sólida jurisprudencia y autoridad legislativa no puede quedarse en el éter del misticismo, debe aterrizar firme y pragmáticamente en la materia económica de nuestros hogares. Al analizar las características del Bet-Av, que en hebreo significa la casa del padre, descubrimos que son verdaderamente revolucionarias. No estamos mirando una reliquia sociológica antigua, sino un modelo corporativo de altísima eficiencia diseñado para perdurar. Este modelo erradica por completo la tóxica y artificial división entre el clero sagrado y los laicos seculares, convirtiendo cada hogar, cada mesa, en una corporación familiar del reino de Dios. El Bet-Av tiene como mandato proteger celosamente los activos intelectuales, financieros y espirituales de la familia, garantizando que el linaje y el legado no se vendan por el plato de lentejas de la aceptación cultural o la conveniencia temporal. Al recuperar de manera intencional la soberanía económica, el Bet-Av destruye la dependencia salarial y emocional de los sistemas de Babilonia. Permite a las familias operar desde un reposo absoluto, administrando la abundancia de la vida Zoe, no solo para sobrevivir, sino para sanar y elevar el ecosistema financiero y social de toda su región de influencia. Llegamos a la sección 5, el vértice de esta edificación, el decreto de soberanía.
Es el momento preciso de transicionar de la comprensión de la teoría profunda a la ejecución activa, deliberada y militante de nuestra autoridad. Existe un protocolo legal, riguroso y preciso para ejecutar este desalojo sistémico en nuestras vidas. Primero, se requiere una renuncia absoluta, un corte radical al humanismo y a las facciones de orfandad. Esto representa el divorcio legal, definitivo e irrevocable de los métodos manipuladores de la carne. Segundo, debemos edificar la casa. Esto significa tomar la mesa del hogar no como un simple mueble para consumir alimentos, sino consagrándola como el tribunal central de herencia, el lugar donde se imparte sabiduría y se transfiere la sustancia a la próxima generación. Y tercero, la emisión de decretos con autoridad suprema. Esta es la notificación formal, legal y contundente al Aeon, al sistema actual de este siglo, de que ese territorio específico, ya sea la estructura de una familia, el ecosistema de un negocio o la integridad de un intelecto, ha sido anexado jurisdiccionalmente de manera oficial al gobierno del cielo. Es vital que comprendamos la inmensa potencia de este acto legislativo. Como constructores, debemos saber esto. Un decreto es una orden judicial que alinea la realidad física con el diseño original. Comprendan la magnitud tectónica de esto. Un decreto nunca es una oración suplicante y temerosa. Un decreto no busca convencer con argumentos, ni tampoco pide permiso a las circunstancias, a las crisis económicas o a los gobernantes locales. Un decreto es la voz inquebrantable de la embajada del reino, que notifica a la creación material una victoria que ya fue consumada en la eternidad. Es el impacto violento y transformador de la sustancia pura contra las ficciones y las proyecciones holográficas de Babilonia. El decreto emitido desde la filiación obliga al caos a doblegarse, a rendirse y a someterse a la forma perfecta del logos, del arjé. Concluimos esta inspección de nuestra arquitectura con una provocación ineludible. El velo que oscurecía nuestra vista ha sido rasgado por completo. Los planos maestros del gran arquitecto han sido desplegados sobre la mesa, y la ignorancia ha perdido para siempre su excusa. La orfandad, con todas sus deudas y sus miedos, ha sido legalmente expropiada. A quienes escuchan y comprenden la magnitud de este diseño arquitectónico, les recordamos. La inmunidad diplomática de la huiotesia les ha sido conferida, y el martillo del magistrado ya está en posición en sus manos. La creación entera aguarda con expectación palpable que los verdaderos herederos asuman su lugar en el trono. Por tanto, sepan que el tribunal verdaderamente está en sesión ininterrumpida. La pregunta final y definitiva que queda resonando en este espacio es la siguiente. Frente a la inmensidad inagotable del diseño del Padre, ¿qué territorio legislaremos?